Shalom, bendición a todos. Una vez más acá compartiendo la palabra del Todopoderoso y estudiando el libro de Génesis en la segunda porción de la Torá, aunque nuevamente vuelvo a explicar que ya vamos por la cuarta porción, pero es un gozo para nosotros compartir las verdades del Eterno, disfrutar de estudiar la palabra de nuestro Adón y que Él nos siga mostrando la luz que hay en esta verdad. Amén, bendiciones para todos, es un gusto saludarlos y pues con este frío, ¿verdad? Que está haciendo, igual vamos a seguir estudiando la palabra y sintámonos abrigados por la palabra definitivamente. Un saludo para todos, gocémonos con lo que Él tiene para nosotros en este día y bendiciones para sus vidas. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Adón. Estábamos en el libro de Génesis y estábamos hablando de la generación de Noé. Leyendo por versículos, estudiando lo que nos habla en Génesis capítulo 6, mostrándonos las verdades del Todopoderoso y qué es lo que en realidad nos está enseñando la palabra. Y nos quedamos por el versículo 5 a entrar al versículo 6 y dice la palabra: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y decíamos que el Eterno es el único que conoce y escudriña nuestros corazones, qué es lo que nosotros, las razones de nuestros pensamientos, y Él conoce cuál era el pensamiento de esta generación, y sabía el Eterno que esta generación no iba a volverse en arrepentimiento para buscar los caminos del Todopoderoso. Recuérdense que para este tiempo ya estaba la Torá, pero no la Torá escrita, sino la Torá oral, que había sido transmitida desde nuestro Adón, desde el Eterno, por medio de Adán, y después de Adán a través de todas las generaciones hasta llegar a Noé. Entonces ya habíamos hablado de quiénes estaba hablando acá en los primeros versículos la Torá de Génesis capítulo 6 hasta el versículo 5. Ahora vamos a entrar a ver qué es lo que nos dice el versículo 6 y qué es lo que nos revela la palabra con respecto a estas verdades. Dice la palabra: y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí vamos a ver en realidad qué es lo que el Eterno está declarando en esta palabra, porque dice que Él se arrepintió. Y si nosotros vamos a leer en ciertos versículos del libro de Salmos, pero también en Números y en Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta que la palabra misma dice que el Eterno no se arrepiente de lo que Él ha hecho. Y es que el contexto de esta palabra, o la versión real de esta palabra, no dice que se arrepintió en sí como lo hacemos nosotros. Me arrepiento de haber hecho lo que hice. No es en esta traducción, sino en el hecho de que el Eterno, lo que estaba diciendo en ese momento, o la acción del Eterno en ese momento, era que no era arrepentimiento como el que nosotros podemos entender, sino que Él estaba diciendo que la generación de aquel momento que estaba viviendo con Noé, o que estaba en el tiempo de Noé, estaba tan corrompida que era necesario que hubiera una purificación. Porque el diluvio, eso es lo que vino a hacer en el tiempo de Noé. Vino a purificar la tierra, a purificar la generación de aquel tiempo, que hubieron muchas pérdidas, porque dice que pérdidas de hombres como de animales. Pero escuchen bien lo que dice la palabra, dice hombres. Miren que no está hablando de varón, porque hombre a varón es completamente diferente. En nuestro contexto y bajo nuestra cultura, un hombre es lo estamos definiendo como un género masculino. ¿Por qué? Porque vemos su cuerpo, cómo está formado, y hace diferencia entre hembra o entre femenino y masculino, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero cuando habla de varón, nos vamos a dar cuenta que desde el principio el Eterno dice que a quien creó fue a un varón. Por eso cuando Adán
despierta, de que ya le habían sacado, el Eterno le había sacado a Eva de un costado, él dice, le abre sus ojos y dice, esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue sacada. O sea que la creación del principio, la creación perfecta del Eterno, que tenía propósitos claros en su vida, que vivía bajo la luz del Todopoderoso, y porque estaba vestido de luz, dice la palabra, y que estaba conectado con el Eterno, esta creación perfecta era un varón. Aquí está hablando ya de hombres, y ya hablamos cuando dice, cuando se refiere a hombres, ¿a qué se refiere? Entonces, estos hombres de los cuales está hablando el Eterno y de esta generación, no eran la generación del principio, o sea, la generación que tenía un propósito claro, sino que era ya una generación completamente corrompida, y el Eterno entonces iba a hacer una limpieza profunda, iba a purificar completamente a esa generación. Por eso dice, y se arrepintió el Eterno. Pero miremos lo que dice Números capítulo 23. En Números capítulo 23, en el versículo 19 y en el versículo 21. Capítulo 23 desde el 19 al 21. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Elohim está con él, y júbilo de rey en él. Miren lo que está diciendo con respecto a esto. Lo digo y lo leemos por lo que dice acá en el versículo 6 del capítulo 6 del libro de Bereshit, o sea, de Génesis, que el Eterno dice que él no es hombre para que mienta, y él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el arrepentimiento del cual estamos viendo acá no es un arrepentimiento de hombre, ni es un arrepentimiento bajo nuestras traducciones y bajo nuestra cultura, porque ya explicamos que arrepentimiento para nosotros es, me arrepiento de haber hecho eso, o sea, como que lo negamos, como que quisiéramos borrarlo. Quisiéramos borrarlo. Si el Eterno hubiera querido borrar a la humanidad porque se arrepintió bajo ese contexto que es el nuestro y bajo nuestra cultura, entonces quiere decir que no le hubiera hablado directamente a Noé. Y porque en realidad Noé dice que halló gracia, de toda esa generación fue el único que halló gracia delante de los ojos del Eterno. Y hay una razón para que él haya hallado gracia. Entonces el Eterno no se arrepintió, como vimos acá. ¿Por qué? Porque él no es hijo de hombre para arrepentirse. Está hablando bajo otro contexto. Y que él, dice la palabra, si él bendijo, nadie puede maldecir. Y si él maldijo, nadie puede bendecir. Entonces él no se retracta de lo que ya hizo, de su obra que él había hecho desde el principio, que dijo el Eterno. Y si miremos lo que dice la palabra en Génesis, volvamos, para que entendamos que entonces el Eterno se arrepintió de haber hecho a Adán y de haber hecho a toda la humanidad. No, porque en Génesis miramos y dice, en el 26, dice, Génesis 1:26, entonces dijo el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque esta era por decirlo, para que nosotros lo entendamos a nuestra manera, este era el hombre original, esta era la creación verdadera del Todopoderoso, no tenía maldad, no había ninguna combinación ni ningún híbrido, sino que fue la naturaleza verdadera que el Eterno creó en el hombre. Dice, a su semejanza, o a nuestra semejanza, dice acá, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el Eterno al hombre a su imagen, a imagen del Eterno lo creó. En la generación que vemos acá en Noé, ya no estaba bajo la imagen del Eterno, y ya no estaba entonces a imagen de Yahweh. Por eso es que el Eterno dice que se arrepiente, pero que entendamos, ¿verdad? Y dice, miren, después dice, varón y hembra
los creó y los bendijo el Eterno y les dijo: fructificad y multiplicaos. Bueno, dice, los bendijo. O sea, fue grato a los ojos del Eterno. La obra o la creación que había hecho, que se llamó varón en aquel momento y que fue a imagen del Eterno, quiere decir que estaba bajo bendición y era una creación pura, una creación que traía la luz del Eterno, una creación que traía propósitos, tenía propósitos. Y cuando decimos que fue creado a imagen, ya dijimos que no estamos hablando de algo físico y no estamos hablando de algo que podamos ver, sino que estamos hablando de alma, pensamiento, libertad de elección, que es el libre albedrío, de poder de creación, el hacer que sucedan las cosas. A ese hombre fue el que creó el Eterno a imagen de él. Para que entendamos que la Torá no se contradice. La Torá en su mensaje no se contradice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a buscar la verdad del Eterno. ¿Qué nos quiere decir? Si aquí dice que Él se arrepintió, pero ¿de qué fue que se arrepintió? ¿Y cuál? Hacer la comparación de qué tipo de generación había en ese tiempo y cuál fue la creación que el Eterno había hecho desde el principio. Así es. Qué bendición realmente escudriñar su palabra de esta forma tan impresionante, porque en otro tiempo pues no lo habíamos hecho de este modo, pero ahora que estamos en esta luz es realmente tan maravilloso ir descubriendo qué es lo que significa cada palabra, ir viendo, escudriñando, si es que Él no se equivoca. Nosotros realmente antes leíamos más el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Entonces acá leíamos y hay varios profetas acá y el apóstoles que nos dan el mensaje, pero si ustedes se fijan bien, ¿dónde está el manual instructivo de lo que ellos escribían? Está acá en la Torá, en el libro, desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, ¿verdad? Y realmente acá cuando uno dice me arrepiento de algo, existe aquella palabra que nosotros usamos, es el no hubiera yo, y si no lo hubiera. Y muchos también tenemos la frase de los hubieras no existen, porque si no, pues lo hubieras hecho de otra forma, ¿verdad? Eso no se puede arreglar. Pero como tú decías, acá en esta porción de la palabra nos está hablando de una purificación que Él quería hacer, no solo en la vida de las 8 personas o de las familias de la familia de Noé, sino que Él quería hacerlo con la humanidad, pero al estar ocupados en otras cosas, y en este entonces no llovía, entonces ¿cómo iba a creer la gente, verdad? Pero Noé actuó de otra forma y por eso es que el Eterno puso su mirada y Él tenía de esa gracia, porque tener de la gracia del Eterno es tener el favor de Él. Y mirábamos en el Shabbat, hablando también de esta porción de la palabra, que la familia de Noé no se salvó porque escuchó, sino que lo que el papá decía, y lo vamos a hacer y ya nadie diga nada, ¿verdad? No, sino porque ellos obedecieron a la palabra, obedecieron a la voz. Entonces realmente acá es maravilloso lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas, aún incluso en este tiempo, porque esta palabra es no solo para el tiempo de Noé, sino que para este tiempo que estamos viviendo realmente debemos tomarlo para nuestra vida y ver qué es lo que debemos purificar, qué limpieza debemos hacer, porque no va a venir un diluvio. Pueden venir problemas o alguna otra situación que turbe nuestras vidas.
ese puede ser nuestro diluvio, miremoslo de esa forma. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida para que haya un cambio verdadero, haya una purificación, haya una limpieza? Pero yo debo permitírselo al Eterno, ¿verdad? Que Él haga esto. Amén, así es. Entonces, por eso, y hablando en general del diluvio, que cada uno de nosotros, y es cierto, tienes mucha razón, es muy correcto, de que cada generación provoca su propio diluvio. Cuando nosotros desobedecemos, cuando estamos apartados completamente del Eterno, esa generación provoca su propio diluvio, pero quiere decir que, miren, el diluvio, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, fue de destrucción. Pero en realidad el diluvio lo que vino a hacer desde el punto de vista de la Torá, lo que vino a hacer fue purificación. Eso fue lo que aconteció. Y en cada generación que provoca su propio diluvio, lo que sucede es que puede reconstruir, puede reafirmarse, puede volverse después de estar alejados del Eterno. Que el Eterno a través de esos diluvios nos da la oportunidad de que seamos nosotros mejores. Eso es lo que sucede. Por eso acá en esta generación, sino haciendo definitivamente una limpieza completa en la vida o en el ser humano. Aquí en la Torá donde estamos leyendo, dice que el Eterno le dolió en su corazón, y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero ya dijimos qué tipo de arrepentimiento es, y que también se habían corrompido no solamente los hombres, sino que se había corrompido hasta los animales. Todo se había corrompido. Y vamos a ver entonces aquí, ya en los siguientes versículos, qué es lo que nos dice la palabra. Pero dice acá: y Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Ahora, antes de entrar a lo que Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno, lo que tenemos que ver también y tener presente es que la generación de la cual estamos hablando, porque primero habla de la generación de Noé, pero no de los que salieron de Noé, porque después habla en realidad de la generación de Noé, sino de la humanidad, o de lo que estaba aconteciendo en aquel momento, cuando en la época de Noé. Habla primero de ellos y después habla de quién era Noé. Esta generación de la cual habla acá es la que habla también Yeshua, nuestro Mesías, en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Miremos qué es lo que dice. Porque esta palabra es para este tiempo también. Porque el Eterno es un tiempo donde el Eterno nos está permitiendo que nosotros abramos nuestros ojos y que miremos la luz de su verdad, para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos con todo nuestro corazón y podamos escuchar entonces su palabra. Mateo 24, versículo 37 al 39, ¿qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y en Lucas 17, 26 al 30 dice algo similar, dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pero antes de eso está hablando de los días de Noé, de cómo estaba la generación de ese tiempo. Porque está hablando de un día en el que dice: así serán los días del Hijo del Hombre. Y está hablando de la generación primero, de cómo estaba la generación. Y ya dijimos que era una generación corrompida. Ya no estaba la creación original del Eterno, de un hombre genuino, sino que se estaban dando, dice, en casamiento hombre con hombre, mujer con mujer, y también se estaba dando en aquel momento hasta con los animales. Entonces dice acá: así será en los días de Noé. Dice: comían, bebían, se casaban. ¿Es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse?
No es, porque entonces ya miramos nosotros y entonces ya no es correcto ni beber, ni comer, ni casarse, no. La forma de comer, la forma de beber y qué tipo de casamiento se estaba dando en aquel momento, porque era una generación perversa, una generación completamente desviada. Por eso les hice el énfasis de cuando el Eterno dice, raeré al hombre de la faz de la tierra. ¿Cuál era el tipo de hombre que el Eterno está hablando acá y del cual se arrepentía de haber formado? Sigue diciendo la palabra, y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot. Miren que hace comparación de dos tipos de generaciones, que en esas dos generaciones hubo juicio. Hubo un juicio, ¿por qué? Porque había perversidad, había egoísmo, no estaban viendo las leyes del Eterno de amar a tu prójimo como a sí mismo. O sea, había mucho desorden. Esto era lo que estaba pasando, porque habla de la generación de Noé, dice también, oigan, de Lot, y dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Es malo todo eso? O sea, ya no tenemos que avanzar, ya no tenemos que enfocarnos también en metas, tener sueños, sí, pero nada de lo que, o todo de lo que hagamos tiene que ir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, porque el Eterno en su Torah nos indica la forma en la que nosotros debemos de vivir como seres siendo hijos del Eterno, seres humanos siendo hijos del Eterno. Entonces no es que sea malo comer, ni beber, ni comprar, porque definitivamente estamos en este mundo, pero la palabra misma dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Compraban, vendían, o sea, estaban en negocios, su mente estaba en otra cosa, no estaban viendo la voluntad del Eterno, plantaban, edificaban. Y podemos decir, bueno, es contrario a lo que le dice a Jeremías, yo te puse para plantar, para edificar, y aquí dice que esa generación estaba en eso, sí, pero ya nuevamente volvemos a decir, de que esta generación se había desviado completamente de las leyes del Eterno, de la voluntad del Todopoderoso, y ya no era esa generación pura, o esa creación pura, la creación que tenía luz. Dice, más el día, dice, en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, eso es solamente para que viendo qué tipo de generación era la que había en aquel momento, y que no hay una generación diferente al día de hoy. Es una generación similar. Se está construyendo, se está comprando, la gente está haciendo negocios, se están casando, están comiendo, están bebiendo, están de fiesta, disfrutando, y toda esta generación se ha olvidado del Eterno, de la luz, de la verdad del Todopoderoso, y nos hemos ido tras nuestros propios caminos, que dice la palabra del Eterno en Ezequiel, que nuestros caminos están malos, son injustos, y que los caminos del Eterno son rectos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver de lo que nos dice acá esta palabra. Cuando habla entonces de Noé, pero Noé dice, halló gracia ante los ojos del Eterno. La gracia que muchos hablan, que solamente está en el Brit Hadashah, cuando habla el apóstol Pablo, que ahora ya no es por obras para que nadie se gloríe, y que ahora ya todo es por gracia, y por gracia somos salvos. La gracia no solamente se dio en aquel momento, como muchos dicen, no, es que en el tiempo de antes, hablando del Antiguo Testamento, de la Torá, de la Tanakh, de los profetas, dice que esta palabra no es para este tiempo, para esta generación. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vivimos por gracia. Ya no tenemos nada más que hacer. No, déjenme decirles que hallar gracia, como tú decías, delante del Eterno, es hallar un favor, porque es un favor inmerecido, que aunque no lo merecemos, lo tenemos, pero no quiere decir que nuestra generación debe de hacer y deshacer como nosotros queremos, sino bajo la voluntad del Todopoderoso. Por eso Noé halló gracia. La gracia se manifiesta desde el principio. No hay gracia que apareció hasta que Yeshua murió en el madero, no. La gracia está desde el principio, porque la redención del Eterno es desde el principio para toda la humanidad. Así es. Realmente esta palabra hace que
nosotros mismos nos evaluemos y podamos Sí. pidámosle al Eterno, pidámosle de todo corazón que Él nos haga entender lo que Él quiere decirnos a través de su palabra. Pidámosle al Eterno o hagámonos un llamado a regresar al estudio de la palabra, a regresar a la Torá, a entender lo que dice su Torá, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos rectos y logremos encontrar el favor, la gracia del Eterno para que se cumplan los propósitos de Él en nuestra vida. La palabra de Él es bien clara, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Pero como hemos dicho en otros estudios, nosotros solo queremos ver el lado bonito de lo que dice su palabra, y te voy a bendecir y te voy a dar esto, el Eterno es amor, Él es amor, pero entonces no vemos que también es fuego consumidor, porque Él es, ¿qué dice su palabra? Él es celoso, y alguien celoso es capaz de hacer muchas cosas. Él ama. Cuando uno ama a una persona, a algo, y de repente ves que no te están dando o que no te están correspondiendo con lo que tú estás haciendo, hay un celo, y ese celo hace que uno definitivamente quiera hacer una ruptura, quiera hacer un cambio. Y a veces, pues nosotros los seres humanos, pues como tú decías, ¿verdad? Vemos lo del diluvio como si se destruyó, definitivamente la tierra la destruyó el Señor. Estaba enojado y Él la destruyó. Pero realmente si entendemos qué es lo que nos está diciendo Él en su palabra, no, realmente la vino a purificar. Miren, la volvió otra vez, como tú decías, al principio. Volvimos al principio, donde Él nos está dando nuevamente estas oportunidades, y en nuestra vida podemos verlo constantemente. Entonces yo realmente estoy maravillada con lo que Él a través de estas porciones nos está dando, porque es una nueva oportunidad para nuestras vidas, y que entendamos que realmente sí estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos de Noé, como tú leías en la porción, ahí en la palabra. Estamos viviendo los tiempos de Noé, estamos viviendo como en los tiempos de Lot también. Sí, y vamos, y por qué también, no solamente Yeshua, miremos acá lo que dice, es que estamos hablando de una generación aquí en este capítulo 6 está narrando qué tipo de generación era. Y está bien claro lo que dice. Después de que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, miremos lo que dice el versículo 9, para que nos demos cuenta qué clase de generación era. Dice, estas son las generaciones de Noé, dice. Noé, pero ya hablo de ellas, ¿verdad? Ahora dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim o con Hashem caminó Noé. Solo en este versículo nos muestra una claridad bien linda para que nosotros nos demos cuenta y miremos qué tipo de generación era, porque ahí en ese versículo nos muestra que ya existían las desviaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que ya en ese versículo nos está mostrando, aunque no dice específicamente? Vamos a ver por qué, se los voy a decir con la palabra del Todopoderoso, que ya existían las desviaciones sexuales y la contaminación del cuerpo, que el Eterno ordena que nuestro cuerpo es sagrado. Por eso dice la palabra, sed santos, sed kadosh, porque yo, Yahweh vuestro Elohim, soy kadosh. Entonces, la santidad del cuerpo y el cuidar este templo que le pertenece a nuestro Abba Kadosh es importante. Y esta generación ya estaba practicando la desviación sexual y la contaminación, su cuerpo estaba completamente contaminado. Noé, lo que nos quiere decir aquí la palabra es que Noé era capaz de moverse en medio de un mundo que estaba vuelto un caos. Él era capaz de moverse. ¿Por qué? Porque dice, y con el Eterno caminó Noé. O sea,
Miren, el Eterno nos ha dado la capacidad, porque somos su creación, y Él nos ha dado la capacidad de vivir bajo su voluntad, de caminar en medio de un mundo caótico. ¿O no vivimos en medio de un mundo caótico? Claro que sí, en medio de este mundo, caminar de la mano con Hashem. ¿De qué manera? Haciendo su voluntad. ¿Y por qué estamos en un mundo caótico? Porque la gente dice, celebra Shabbat. ¿Y qué es eso de Shabbat? Sí, estamos celebrando Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que estamos caminando de la mano con el Eterno. Es que a veces nosotros nos imaginamos, caminar de la mano con el Eterno es que ahí va conmigo. No, caminar de la mano con el Eterno, o sea, caminar como Noé anduvo y caminó con el Eterno, es caminar bajo su voluntad, celebrar sus fiestas, celebrar Shabbat, entender que nosotros, como dice su palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, no somos iguales. Morir a nosotros mismos. Ajá, morir a nosotros mismos, y que nosotros no somos iguales que este mundo, porque le pertenecemos al Todopoderoso. Entonces, hablando de esto, de las desviaciones sexuales que se estaban dando en la generación de Noé, porque Noé en aquel momento, si lo vemos de esta manera, y que en este momento también tiene que levantarse una generación que sea capaz de traer luz en un mundo lleno de tinieblas, y para eso nos llamó nuestro Mesías Yeshua. Para eso el Eterno puso su mirada de amor sobre nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos luz y resplandeciéramos en medio de las tinieblas. Eso fue lo que hizo Noé. Llevar luz en medio de las tinieblas. Traer la luz de nuestro Adón a un mundo que está completamente desviado de los caminos del Todopoderoso. Ser capaces entonces nosotros de iluminar en medio de este tiempo. ¿A través de qué vamos a iluminar en este tiempo y a esta generación nuestra? Porque no estoy hablando de una generación, sí, estamos enfocándonos en Noé, una generación que ya pasó, pero que rectificamos a través de la palabra que en este tiempo se está viviendo esta generación de Noé y de Lot, y que nosotros debemos de ser capaces de iluminar. ¿A través de qué? A través de la Torá, porque la Torá, ¿qué es? Es vida, es verdad. Y es luz, dice, lámpara, dice el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que a través de la Torá nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso es que vemos que Noé halla gracia y habla de una perfección. ¿De qué tipo de perfección habla aquí en esta palabra con respecto a Noé? Porque Noé, cuando haya gracia, lo que quiere decir es que él halló el amor de lo que estamos hablando, que es un favor, un amor inmerecido, que aunque no se lo merecía, él halló gracia ante los ojos del Todopoderoso. Y entonces él, porque aquí estamos hablando de decisiones, el Eterno no nos obliga a seguirlo, el Eterno no nos obliga a que nosotros lean la Torah y lea porque la tiene que leer. No, es una decisión de que yo me quiero volver al Eterno, una decisión de que yo ya no quiero estar en oscuridad, sino que quiero caminar bajo la luz. Es nuestra decisión, y es la decisión que hoy estamos ofreciendo al mundo a través del estudio de la palabra del Todopoderoso. Así es, tenemos que hacer viva y vida esta palabra en nuestras vidas, para no caminar como marionetas, no caminar bajo las leyes de este mundo. Como tú decías, y la palabra dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Nosotros vivimos esta vida. Yo leía algo muy hermoso que me gustó, de una persona que dice que en aquellos tiempos él era un estudioso de la palabra, y lo encontraron con la palabra y le dijeron: tú vas a seguir leyendo, vas a seguir estudiando la Torá. Y entonces dice que él se sintió gozoso, no se rió, ¿verdad?, porque estaba en una situación difícil realmente, pero viene él y dice: sí voy a seguir, sí voy a seguir estudiando, pero no me preocupa, o no me preocupó en ese momento, dice, la muerte, porque nosotros pensamos que muere este cuerpo y se acabó nuestra vida. Nosotros realmente debemos pensar que hay vida después de la muerte, pero muerte de este cuerpo. Pero ¿de qué me sirve estar vivo en este cuerpo y creer que tengo vida, pero realmente estoy muerto?
para la eternidad. Así es. Tenemos que cuidar tanto nuestra vida y nuestra forma de vivir, porque es que un día vamos a entregar cuentas de esto. Y nuestro cuerpo, dice, es templo, nuevamente vuelvo a decirlo, templo y morada del Espíritu del Eterno. Ya para ir concluyendo y para que no nos quedemos con la duda, bueno, entonces, ¿dónde dice de esta generación que estaba completamente desviada? Vamos a leer ahí donde estábamos leyendo en Génesis, donde dice en el capítulo 6, donde estábamos leyendo, pero dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, solo ahí en varón vamos a ver por qué estamos diciendo. Recuérdense que al principio, donde leímos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 27, dice, a imagen del Eterno lo creó, varón. Solo hablando, no hablemos de la hembra, varón. ¿Qué quería decir esto de varón? Y aquí vuelve a decir, mira, varón. Mira que anteriormente, y por eso decía yo, ¿qué dice con anterioridad? Hombres, no dice varón. La creación perfecta del Eterno, la que tiene el propósito del Eterno, es esta, varón. Varón, que en hebreo es Ish. Esta fue la creación, Ish. ¿Y qué quiere decir Ish? Exaltado. Eso quiere decir. Y quiere decir varón. Lo que el Eterno estableció desde el principio. ¿Qué hizo? Hizo una diferencia entre varón y hembra, dice la palabra. O sea, hay una diferencia completamente de varón y de hembra. Varón, Ish, lo que el Eterno estableció, un hombre justo, ese es un varón, un hombre sadik, porque aquí habla, dice la palabra, varón justo, sadik, perfecto, tamín, en sus generaciones. O sea, un varón tamín, un varón que caminaba en la Torá del Eterno, un varón que era capaz de traer la divinidad del Todopoderoso de lo alto y establecerlo sobre esta tierra, unirlo, hacer una unión perfecta. Entonces esto es lo que el Eterno nos está mostrando en su palabra. Un varón, el Eterno no se equivoca cuando creó al hombre. El hombre en su apartarse de la Torá del Todopoderoso, ¿verdad? Cuando nos desviamos completamente, viene una generación que no va conforme a la voluntad del Eterno. Entonces por eso es que no hallamos en la generación anterior donde dijera, donde hay perfección, donde hay justicia, donde hay donde está ese varón, esa creación perfecta del Todopoderoso. El Eterno en este tiempo está haciendo, hoy en este tiempo, el Eterno va a traer sobre la generación que oiga su voz, que mire, que abra sus ojos, que entre esta palabra de la Torá en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para que entonces vivamos de acuerdo a esto. Que hallemos gracia delante del Eterno. Hallar gracia delante del Eterno no es pensar, ya Él hizo todo, ahora yo ya me doy la vuelta, porque eso hace la generación, ¿verdad? Esta generación se da la vuelta, y se da la vuelta para no cumplir los mandamientos del Todopoderoso. Pero aquí, hallar gracia ante los ojos del Eterno es esto: vivir en justicia, ser justo, ser perfecto y caminar con el Todopoderoso. Eso es la perfección de la cual el Eterno creó desde el principio. Noé entonces tenía, siendo un varón, siendo un Ish, tenía la semilla divina en su vida. Él entendía cuál era su papel. O sea, ¿por qué nací yo? Porque nuestra generación no sabe por qué nació. Creemos que, yo le decía, platicaba yo con mi familia, y yo les decía, nosotros creemos, este mundo nos ha enseñado que simplemente, ¿qué? Si nos enseñan y es malo, no, porque así es. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y ¿qué? Morimos. Eso es todo lo que nos enseñan. Y creemos que el propósito de un hombre es: nace, crece, se casa, se multiplica, trabaja y de ahí a la muerte. La mujer es igual, nace, crece, se casa, se reproduce y a cuidar a los hijos y se acabó. Esos no son los propósitos del Eterno. Aquellos que tienen la semilla del Eterno, la semilla divina en su ser, que son Ish, que son Isha, o sea, creación perfecta, varón y hembra, estos tienen la semilla de la divinidad, y teniendo la semilla de la divinidad, entienden cuál es el propósito en medio de su generación. Noé sabía cuál era el propósito en medio de esa generación perversa.
¿Se equivoca el Eterno? No se equivoca. ¿Nos quiere destruir el Eterno? ¿Quiere destruir a su creación? No. Es por eso tan importante que en cada familia tiene que levantarse alguien que lleve luz, que lleve esa palabra, que sienta realmente esa carga, que sea como definitivamente, volvemos, como en los tiempos de Noé, que sea un varón justo y perfecto, un varón sadí, un varón o una isha, como tú bien lo explicaste, que sea santa, que siga los preceptos, lo que dice su palabra, lo que dice en su palabra, para que podamos hallar gracia delante de Él. Porque como tú decías, no es por obra para que nadie, lo dice su palabra, no es por obra para que nadie se gloríe, pero decimos, bueno, entonces, pero como ya soy salvo por gracia, entonces yo ya no tengo nada que hacer. Sigamos sus mandamientos, porque la fe, o sea, la emuná, es obediencia, es confianza en Él. ¿Por qué halló gracia Noé ante los ojos del Eterno? Porque él confió. La confianza que Noé tenía en el Eterno era definitivamente una confianza, no como dicen las canciones, una confianza ciega. No lo miraba, pero realmente él confió, él creyó en la palabra que el Señor le dijo. En este tiempo, entonces, pidámosle al Señor que nosotros seamos esa luz y que se levante una luz en cada uno de los hogares donde nosotros vamos a impartir la palabra, o los hogares de las personas que están escuchando esta enseñanza, que así como llena nuestras vidas, que llene y que inquiete cada una de estas vidas, porque realmente hay algo que cuando estamos compartiendo esta palabra está haciendo algo en nuestras vidas. Y miren, solo de escuchar estas maravillas a mí me dan ganas de llorar, no de tristeza, sino de alegría y de ir, de ver todo lo que el Eterno ha querido. Él nos amó desde el principio, desde la creación. Él nos ha amado, nos sigue amando. Él es bueno. Muchos pensamos que el Eterno no ha venido porque hay mucha maldad. Él no ha venido porque Él quiere que nos salvemos, que nos arrepintamos, que nos vayamos, como decía, ¿verdad? Que nos volvamos a su palabra, que nos volvamos, que no miremos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos vayamos rectecitos. ¿Cuesta? Sí, pero nada que no nos cueste, no lo vamos a valorar, o alguien valora algo que no le cuesta. Sí. Debemos de entender algo aquí en esta, porque hoy es la última parte que estudiamos la vida de Noé. Pudiéramos estudiar mucho más, pero necesitamos seguir avanzando en las porciones. Lo que representa el arca, esto que construyó Noé en medio de los tiempos y en medio de esa generación, representa la Torá. Que nosotros seamos esa luz, como hemos estado diciendo, ese Noé que se levante y le crea al Eterno, que tenga la semilla divina y conozca los propósitos. Hoy entiendo los propósitos del Todopoderoso de nuestras generaciones, y que esta palabra, que le enseñemos a nuestra familia a entrar en el arca. Entrar en el arca es entrar en la Torá, porque cuando Noé entró al arca con toda su familia, se salvó. El que no entra en el arca, que representa la Torá, no va a hallar salvación. Nuestra salvación es la Torá. Y hay cambios al entrar a la Torá, o sea, en el arca, en esta representación que tú decías, hay cambios por dentro y por fuera. Así es muy cierto, y somos testigos de eso. Así es que sigamos estudiando la Torá del Todopoderoso, conozcamos las verdades de nuestro Adón, reciban un abrazo muy fuerte, conéctense con nosotros, y estamos para bendecir la vida de cada uno de nuestros oyentes. Amén, bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom. Shalom.